tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Omar Cuya, trabajo como soporte y promoción técnica para el área de productos de electrificación, principalmente orientado a la parte de baja tensión dentro de Siemens. Y el día de hoy vamos a ver la presentación acerca de tableros certificados bajo la norma IS 61439-1/2. Bienvenidos a esta presentación, muchas gracias por su atención. Como podemos ver, esta es la presentación del día de hoy. Vamos a hablar dentro de un resumen breve, vamos a hablar acerca de la norma que existe para tableros eléctricos en baja tensión, que es la 61439-1/2. Vamos a ver qué tipo de test, qué verificaciones se tienen que realizar en un tablero eléctrico certificado. ¿Por qué existen verificaciones de diseño? ¿Por qué verificaciones de rutina? ¿Qué pruebas adicionales suelen tener los tableros certificados y que pueden ser de suma importancia para nosotros? La línea de tableros iba con S4 de Siemens, las herramientas que tiene Siemens y finalmente les voy a dejar mis credenciales para que ustedes con toda confianza me puedan contactar cuando así lo vean oportuno. Empecemos por la norma 61439-1/2. Lo primero que tenemos que entender es que esta es una norma para tableros eléctricos en baja tensión. ¿Esto qué quiere decir? Que el nivel de tensión en corriente alterna es menor a 1000 voltios. Espérenme un segundito, voy a habilitar aquí mi lápiz y aquí está. Entonces todos los tableros eléctricos certificados tienen que tener un nivel de tensión menor o igual a 1000 voltios. Usualmente, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, encontramos aplicaciones a 480 voltios, 460, 440, 380/220. Entonces no habría ningún inconveniente para la aplicación de esta norma. Y algo también sumamente importante. Las pruebas y los test aplicables a esta norma se realizan al conjunto, a la solución integral. ¿Y a qué me refiero con ello? Se realizan tanto a la envolvente como a los equipos montados dentro del tablero. Es decir, no puedo tener una prueba, podría sí, pero no es aplicable en este caso, tener una prueba para el envolvente y otra prueba para los equipos. No, lo que busca la norma de tableros eléctricos certificados es que tengas un conjunto de pruebas, un conjunto de verificaciones para una solución integral. Es decir, testean, básicamente, el envolvente, el equipo, la estructura montada con los equipamientos de protección, control, medición, etcétera, que podamos tener. Que quede claro, no es una norma que aplica solo al envolvente o a la estructura, no, aplica a todo el conjunto. La 61439 como tal tiene varias partes. Nosotros vamos a hablar de la parte 1 y 2. La parte 1 son reglas generales para todas las partes que existen dentro de la norma, pero la parte 2 hace específicamente alusión a tableros de fuerza y tableros de control, orientados a cualquier tipo de aplicación. Antiguamente se tenía la norma 60439, puede ser que la encuentren en algunas literaturas. Esta norma ya no es de aplicación a nivel internacional, la que aplica actualmente es la 61439. Nosotros vamos a apuntar aquí, a la parte 2. ¿Existen más partes? Sí. La parte 3, que es para tableros de distribución, pero de uso residencial. Esa parte no la vamos a ver, porque es de uso residencial. 4, que es para tableros, estos tableros de obra que le llaman, que están en los lugares de construcción principalmente. La parte 5, que es para tableros de uso público, normalmente las concesionarias. La parte 6 para ducto de barras, y hay una parte 7 que no está colocada aquí, que son aplicaciones especiales, por ejemplo, algunas aplicaciones marinas. Hoy meteremos foco en la parte 1 y la parte 2. En la parte de 1 y 2, ¿por qué? Porque principalmente nuestros negocios se basan en esto, en tableros de fuerza y de control en algunos casos. Cuando me refiero a control, asociamos esto a un centro de control de motores, a un CCM. Y tableros de fuerza, asociémoslo a los tableros generales en baja tensión, a tableros de distribución en baja tensión. Cuando hablo de generales, pues pueden ser de 1000, 2000, 3000, 4000 amperios, o podríamos estar hablando de tableros más pequeños como de 100 amperios, 50 amperios. Todos estos te están entrando al inciso 1 y 2 de la norma. Importante mencionar también que de la antigua norma a la nueva ha habido cambios significativos. La antigua norma contemplaba dos conceptos, TTA
y PTTA. Estos conceptos ya no tienen aplicación. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasaba? No es que estaba mal planteada la norma, sino es que había forma, o pasaba esto lamentablemente, de que en el mundo entero cerca del 80% de tableros no estaban debidamente certificados. ¿Por qué? Porque determinados usuarios encontraban la forma de tener matices con la norma. Es decir, terminaba siendo no una solución del todo certificada. Y cuando no es del todo certificada quiere decir que no era certificada. ¿Qué es lo que hacía? El concepto de TTA parte de que venga la solución totalmente ensamblada desde fábrica, ya testeada, etcétera, lista para poner en el lugar donde va a ir. El PTTA no. El PTTA es una solución que venía parcialmente testeada desde fábrica. ¿Qué es lo que pasaba? Los clientes llegaban a la solución y comenzaban a montar equipos a discreción. Es decir, llegaba la solución parcialmente testeada de Siemens y montaban equipos de otras marcas, no seguían la distribución correcta, no tenían mayor criterio técnico más que el espacio que contenían ahí, y esto hacía que las soluciones terminen no siendo certificadas. Entonces la norma IS dijo no, acabemos con esto, existen demasiados tableros no certificados en el mundo, vamos a una prueba que te diga, a una norma, en donde ya no haya TTA y PTTA, en donde simplemente o es certificado o no lo es. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Se acabaron estos dos conceptos y se implementaron más bien doble responsabilidad. Una responsabilidad correspondiente al fabricante original y la otra responsabilidad correspondiente al fabricante del tablero. ¿Qué quiere decir esto? Siemens, como tal, es el fabricante original, es aquel que saca la línea de producto, testea la línea de producto, la verifica y puede salir al mercado. Y luego intervienen nuestros partners, los partners tableristas, los ensambladores, que vendrían a ser esta figura, quienes compran, o a quienes les entregamos, todas las piezas desarmadas, y ellos, que tienen una acreditación, están debidamente certificados por Siemens, hacen el ensamblaje del tablero, verificaciones de rutina y lo venden hacia el mercado. Alguno tal vez podría pensar y decir, Omar, pero ¿no sería mejor que Siemens haga todo? Bueno, podría hacerlo también todo Siemens, pero la modalidad de trabajo bajo esta norma te permite de que Siemens desarrolle el producto, te lo dé, digamos, en piezas, y que un fabricante local en Bolivia arme todas las piezas. Esto lo hace también mucho más competitivo hacia el mercado, más flexible, y no quiere decir que van a, como mencioné en la norma anterior, a discreción hacer la configuración que deseen. No, no va a pasar eso, porque las piezas que hayan llegado y el tipo de piezas corresponden a un diseño previamente elaborado y supervisado por Siemens. Entonces lo único que se está haciendo localmente en Bolivia es ensamblarlo. La ingeniería ya estaba hecha. Entonces se va a evitar así que exista algún tipo de problema en que esté parcialmente certificado o que hayan algunos matices. No, ya no. O está o no está certificado. Ahora es así. Como les hablé hace un instante, existen dos grandes responsables, ¿no?, dentro del proceso de certificación de un tablero. Existe el responsable fabricante, que en este caso somos nosotros Siemens, y el responsable ensamblador, que viene a ser un partner de Siemens. ¿De qué se encarga Siemens? De hacer las verificaciones de diseño. Todas estas pruebas tipo que se hacen en laboratorio, que cuentan, que no son algunas en laboratorios Siemens, que terminan siendo en laboratorios externos, con la finalidad de tener un juez externo que pueda hacer las evaluaciones, porque así lo pide la norma IS. Se encargan entonces Siemens de tiene la responsabilidad de todos estos ensayos y tienen que ser verificados uno a uno el cumplimiento de ellos. ¿De qué ensayos hablamos? Hablamos de cortocircuito, hablamos de temperatura, hablamos de distancias dieléctricas, etc. Luego los vamos a ver. Y el partner local en Bolivia se encarga de las verificaciones de rutina. ¿Qué son las verificaciones de rutina? Son pruebas, las famosas pruebas FAT. Son pruebas más de inspección visual. Ya no tiene que hacer las mismas pruebas que se hicieron ya en laboratorios externos o extranjeros. No necesita hacer eso. Lo que tiene que hacer simplemente es algunas pruebas de rutina para entregar el producto certificado hacia el cliente. Vamos a ver también cuáles son esas pruebas. Vamos a las verificaciones de diseño.
Vamos a ver de qué tratan estas verificaciones de diseño. Son en realidad 13 ensayos que parten desde la resistencia de los materiales, viendo la corrosión, estabilidad térmica, impacto mecánico, radiación UV, etc., pasando por los famosos grados de protección IP, distancias de aislamiento, pruebas de cortocircuito, pruebas de continuidad, pruebas de rigidez dieléctrica. Vamos a ver ahorita a detalle algunas de ellas. No voy a entrar a explorar una a una porque me demoraría muchísimo, pero yo los invito. Existen documentos técnicos de parte de Siemens donde se detalla características a profundidad de cada uno de estos tipos de ensayo, pruebas o verificaciones que se realizan. Y ahora, hay 3 columnas, si se han percatado, del lado derecho. Una que dice testeo, otra que dice comparación y otra que dice evaluación. ¿Por qué existen estas 3 columnas? Sucedía antes que cuando uno hablaba de soluciones certificadas te decían, pero mira, yo puedo demostrar los cálculos de cortocircuito, la resistencia al cortocircuito a través de cálculos, y aquí está sustentado. Ok, listo. Se podía. Hoy en día ya no se puede. Es decir, que no se malinterprete. Puedes hacerlo, pero no va a ser una solución certificada. La norma te dice, ensáyalo. Hay ciertas pruebas que sí te admite que hagas algunos cálculos, que algunas comparaciones, que hagas algunas evaluaciones. Por ejemplo, ¿cuál? La de aquí, resistencia a la radiación. Puedes hacer una evaluación. ¿En qué consiste? En que, por ejemplo, si ya comprobaste que determinado material o tu proveedor de determinado material tiene pruebas UV, ya no necesitas rehacer estas pruebas UV. Otro ejemplo, a ver, en la parte de cortocircuito, aquí dice comparación. Sí, lo que te dice la norma es que para circuitos de control o para circuitos inferiores a 10 kA no necesitas hacer ningún tipo de test, pero para superiores sí. Entonces hay ciertos matices que te da la norma, pero en realidad la gran mayoría de verificaciones se tienen que hacer a través de test, no hay de otra. Así que ya se acabó esto de que en el mercado te digan, no, yo lo hago por cálculos y está normado, me permite hacer. No, ya no. En la mayoría de casos ya es test de laboratorio. Así que se necesita evidencia documentaria de que realmente es una solución certificada o no. Dentro de estos diseños, por ejemplo, de estas verificaciones de diseño, por ejemplo, está la resistencia a la corrosión, ¿no? Y alguno me dirá, Omar, pero si son tableros de uso interior. Bueno, en realidad se hacen pruebas de resistencia a la corrosión tanto para tableros de uso interior como de uso exterior, solo que la rigurosidad del test varía. Siemens, para los tableros de uso interior que tiene, ha hecho sus pruebas a la corrosión. Pruebas de impacto mecánico, también las tenemos. El impacto mecánico básicamente es la rigidez mecánica que van a tener tus planchas metálicas alrededor y tu puerta que envuelve tu tablero eléctrico. Si uno golpea la puerta del tablero eléctrico, se va a dar cuenta de que existe rigidez, de que no sea deformado. Esto es importante. Imagínense que, no sé, determinada máquina esté operando o de casualidad uno se tropieza, se golpea y que se termine deformando la puerta del tablero. Esto puede tener un impacto sustancial en el performance del tablero, porque puede hacer que se doble algún cable, que, no sé, dañemos determinado equipamiento dentro y pueda terminar siendo perjudicial. Por tanto, la resistencia al impacto mecánico es un elemento fundamental dentro de las verificaciones de diseño. La más alta se mide a través de 2 letras que se llaman grado IK. Esta IK se representa en 2 números. El grado más alto de impacto mecánico es el IK10, que te soporta hasta 20 joules. Ahora, no es que ustedes van a agarrar un martillo y van a comenzar a golpear como se ve en la imagen, ¿no? Esto es algo representativo. En realidad, estas pruebas se hacen en laboratorio, son martillos especiales, hay martillos tipo péndulo, hay martillos tipo resorte, existe todo un procedimiento, hay que tener mucho cuidado. A veces subestimamos estas pruebas y decimos, no, yo la puedo hacer. En realidad no la puedes hacer. 1, porque no tienes el material. 2, porque no eres un laboratorio autorizado por IS, a menos que lo seas. Si eres un laboratorio autorizado por IS, puedes hacerlo. Los productos de Siemens tienen los IK más altos, IK10 e IK09. IK10 cuando es todo metálico y el IK09 cuando tu puerta es de vidrio templado. También tenemos una solución. El famoso IP, ¿no? O grado de protección IP.
que muchos dicen es protección frente al agua y protección frente al polvo. Y no, no es así. Es protección frente a partículas sólidas y frente a partículas líquidas, o a líquidos, perdón. Entonces es protección frente a sólidos y frente a líquidos, no frente al polvo y frente al agua. Porque en realidad, vamos a ver uno a uno estos numeritos, vean del lado izquierdo, dice partículas sólidas, y es que los grados IP, por ejemplo, si fuera un IP1 más algo, sería que no pueden ingresar partículas a tu tablero desde el exterior que tengan un diámetro de aproximadamente 50 milímetros. Muy pequeñitas, no pueden ingresar. Si tuviera un grado IP2 y algo, o que también le llaman prueba de dedo, es que no vayas a poder meter ningún dedo e ingresar hacia el tablero. No hay alguna ranura donde puede ingresar tu dedo. Y así van subiendo, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué se le conoce del polvo? Porque es más usual tener grados 50 y algo o 60 y algo. Estos 5 o 6 representan sí el ingreso de polvo, o en todo caso el no ingreso del polvo dentro del tablero. El 5 quiere decir que no ingresa polvo, pero si es que entrase en pequeñas cantidades, termina no siendo dañino para el performance del tablero. Y el grado 6 indica de que no entra nada, no entra polvo, nada de polvo. Mientras que el siguiente número corresponde a los líquidos. En la mayoría de casos es agua. Ahí he puesto en todos los ejemplos que es agua, del 1 al 6. Hay más números, hay números 7, 8 y 9. Normalmente no aplicables para tableros, en algunos casos sí. Y en el 9 ya no se hacen ensayos solo con agua, sino ya hay otros agentes químicos dentro. Por eso que la norma le llama líquidos. Los números van variando de acuerdo a la severidad del ensayo. Algunos es solamente una prueba de goteo, algunos goteo con ángulo, algunos ya los rocean tipo spray, otros ya son con manguera. Y mientras más alto sea el número, más resistente es tu tablero. Pero ahora tener mucho cuidado, porque se suele pedir, no, yo quiero IP65 o IP66 porque termina siendo mucho más robusto mi tablero. Tener mucho cuidado, porque esto es una verificación. Yo puedo pedir IP66 si quiero, pero eso no va a garantizar que mi tablero sea el de mejor performance. Porque puedo estar, recuerden, si elijo 66, no va a ingresar agua, ni va a ingresar polvo prácticamente. Entonces va a estar hermético mi tablero. ¿Qué tal si yo tengo 4000 amperios dentro? Pues necesito ventilarlo. 5000, 6000 amperios. Necesito ventilarlo. No voy a poder hacerlo con un IP66. Mandé a comprar un IP66 y me van a entregar uno de menos. Un 54, un 31, un 41, un 40. ¿Por qué? Por temas de disipación térmica. Otro punto importante cuando se habla del grado de protección es que a veces uno dice, no, porque quiero 65 y es más robusto porque soporta las inclemencias de la temperatura y del ambiente, y no necesariamente es así. Recuerden que hay otras pruebas adicionales como la corrosión. Por ejemplo, si a ti te venden un tablero de uso interior IP65, es de uso interior. ¿Por qué? Porque el tratamiento químico, la pintura, etcétera, han sido probados para que sea usado dentro de una subestación o sala eléctrica, no fuera, por más que tengas un grado de protección alto. El grado de protección no te indica el lugar de ubicación. No te dice va a ser de área exterior o grado interior. No, no te indica eso. Ahora, ¿podría ser que los tableros de uso exterior normalmente tengan un grado IP alto? Sí, es correcto. Eso sí puede pasar. Pero no quiere decir que todos los tableros que tengan IP65 ya se pueden usar afuera. No. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Otras pruebas son pruebas de aislamiento, las famosas clearances, que son distancias en aire que existen entre una fase y otra. ¿Cuánta es la mínima distancia que puede existir? Para Siemens, 14 milímetros. O sea, suficiente que una fase y otra se separen 14 milímetros para garantizar que hay una rigidez dieléctrica adecuada en tu tablero. Una prueba similar se hace, aquí cometí un error, se llama creepage, en realidad, como dice aquí en el tablerito. Y esta prueba son distancias, pero ya no en aire, sino son distancias en superficie. Se hacen pruebas de cortocircuito, recuerden, ya no hay cálculos, son pruebas, por favor. Cada vez que alguien les vende un tablero certificado, no permitan que les entreguen unos numeritos, simplemente no. Tiene que verificarse a través de un laboratorio que se han hecho todos los test. Y temperatura. Se hacen pruebas de temperatura, se simulan equipos, se colocan equipos. Hay que tener cuidado también con la temperatura. Nosotros incluso tenemos
herramientas, y después les muestro cuáles son, que nos van a permitir determinar cuál es la temperatura adecuada del tablero y si necesitas o no ventilación dentro de tu tablero eléctrico. Por cierto, todas las pruebas antes mencionadas las ha realizado Siemens, son responsabilidad de Siemens. Ahora vamos a hablar acerca de las verificaciones de rutina, esta responsabilidad que tiene nuestro partner local en Bolivia para ensamblar las soluciones Siemens. Como les había adelantado antes, las verificaciones de rutina básicamente son inspecciones que se hacen, no tienen la misma rigurosidad que las pruebas que se hicieron en fábrica. Estas son más pruebas de inspección visual y una que otra de performance. ¿Cuáles son las pruebas de inspección visual? El grado IP, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Necesitas echarle manguera, polvo? No necesitas hacer eso. Necesitas verificar que efectivamente no haya ningún agujero, ninguna ranura, producto de repente de la importación que se pudo dañar, o producto de que se ensambló mal y se dejó una ranura, no se empernó bien alguna parte. Es una inspección más visual. Lo mismo distancias de aislamiento. Puedes verificar con tu reglita que la distancia sea la adecuada. Puedes verificar que todos los cables estén correctamente conectados, que se estén usando los terminales de cable adecuado, los pernos adecuados para la barra, que todo funcione mecánicamente bien, que abran las puertas, si hay enclavamientos, que funcionen los enclavamientos, si hay breakers extraíbles, que se extraigan adecuadamente. Son pruebas más de inspección visual, son pruebas de rutina. Puedes megar el tablero para garantizar las propiedades eléctricas. Puedes ver la operatividad del tablero, medir continuidad, setear parámetros si tuvieras un medidor, un regulador de factor de potencia, un regulador de transferencia, algún tipo de controlador. También se hacen pruebas. Son pruebas FAT. Son más sencillas. Hay un checklist que se pasa y cuando ya se tiene la constancia de las verificaciones de diseño que se hicieron en fábrica, más las verificaciones de rutina que hizo el ensamblador local, entonces ya podemos estar hablando de que esta solución es una solución integralmente certificada que va hacia el mercado. ¿Qué otras pruebas adicionales son importantes? La prueba de resistencia al arco eléctrico. Esto es supremamente importante. Ahí yo les voy a dejar el enlace para que ustedes luego puedan ver el video. Este es el enlace. Por tema de tiempos no lo vamos a ver. Pero ¿en qué consiste esta prueba de arco eléctrico? En realidad sabemos que cuando ocurre un cortocircuito hay un efecto de un arco eléctrico dentro del tablero. Dependiendo de la intensidad de este arco, podría resultar muy peligroso para la instalación y para las personas que estén cerca. Porque una explosión porque cuando hay un arco eléctrico hay una sobrepresión muy alta. Esta sobrepresión puede ocasionar una explosión interna y que las piezas metálicas que envuelven al tablero salgan despedidas. Si hay una persona cerca, podrían tener consecuencias fatales. Si es que no la hubiera, de todas maneras, como es una explosión, existe un conato de incendio. Y si no está controlado el incendio dentro de tu subestación, tu predio, se puede prender todo el edificio, se puede prender toda la sala eléctrica o la subestación. Hay que tener ahí muchísimo cuidado. ¿Qué se recomienda? Comprar soluciones resistentes al arco eléctrico. ¿Por qué? Porque cuando ocurre un arco y ocurre una pequeña explosión, esa explosión se va a confinar dentro del tablero. Es decir, las piezas metálicas no salen despedidas. Si tú estás pasando por ahí, vas a escuchar, obviamente, esta pequeña explosión que ocurre dentro del tablero, pero no te va a pasar absolutamente nada. Si estabas haciendo un mantenimiento, de repente incluso inocentemente estabas haciendo una visita hacia un cliente por su subestación y ocurrió esto, bueno, si tenías soluciones resistentes al arco eléctrico, tranquilo. Pero si no las tenías, puede ocurrir muchísimas consecuencias, incluso llegando a la fatalidad. Recomendación: solicitar tableros certificados bajo la 61439 y a su vez, porque este es un test adicional, es una prueba distinta a la norma, posee su propia norma, por cierto, pero hay que solicitar tableros resistentes al arco eléctrico. ¿Por qué? Está muy bueno, yo puedo pedir tableros certificados bajo IS 61439, lo puedo hacer, pero si ya lo estoy pidiendo así, también pido resistente al arco eléctrico, es mucho mejor, y por todas las razones que ya les he explicado antes. Voy a garantizar de esta forma el adecuado comportamiento, performance de mi tablero y sobre todo la seguridad de mi instalación y de las personas. ¿Cómo lo hago dentro de Siemens esto? Yo tengo el tablero Sivacon S4 de Siemens.
Este tablero Sivacom S4 es aquel que cumple con la norma 61439-1 y 2 y a su vez es resistente al arco eléctrico. ¿Por qué se caracteriza? Primero, capacidad de conducción hasta 6300 amperios. Antes se podía solo hasta 4000, hoy en día ya llegamos a 6300. Cortocircuito 100 kA, es un corto bastante alto. Normalmente no tenemos estos niveles de cortocircuito dentro de los cálculos que se realizan de corto, pero podemos llegar hasta 100 kA. Podemos tener profundidades, es bien compacto, vean las profundidades, hasta de 80 centímetros de profundidad o 800 milímetros. O sea, es compacto, no tiene mucha profundidad, no ocupa mucho espacio dentro de tu subestación. El IP máximo es el IP55, como les decía. Uno puede pedir un IP60 y algo. Esto no garantiza que tu tablero va a ser mejor o peor que otro. O sea, no basta con decir el grado IP es tanto para decir mi tablero es mejor. Hay que evaluar dónde se va a usar. Hay que evaluar si la temperatura es suficiente, porque si ustedes tienen un tablero de 5000 amperios, créanme que ni siquiera va a ser 55. Va a ser 40, 41, 30, 31, no más. En cualquier marca, no porque sea Siemens. ¿Qué más? Tenemos segregación hasta 4B. ¿Qué quiere decir segregación? Son particiones internas, divisiones internas dentro del tablero. ¿Con qué finalidad se divide internamente el tablero? Con la finalidad de, uno, mantener un orden adecuado para el performance adecuado de los productos, y dos, para confinar determinadas áreas dentro del tablero, de modo tal que si ocurre una falla, esa falla ocurra solo en esa área y no se expanda hacia el resto de área. Segregar es dividir internamente. Entonces separan las barras de la salida de cables, interruptores cada uno en un cubículo. Eso es segregar. Algo muy importante, vean la robustez del tablero. Tiene un espesor, la estructura, de 2.5 milímetros. Es el mejor espesor del mercado que tenemos como Siemens. ¿Qué puedes montar? Puedes montar interruptores de bastidor abierto, caja moldeada, equipos real DIN, diferenciales, seccionadores, conmutadores, fusibles, medición, etcétera, etcétera. La altura normalmente es de 2 metros. Aquí hay que sumarle los zócalos, que pueden ser de 10 o 20 centímetros. Anchos, hay en variedad, desde 40 centímetros de ancho, una columna súper compacta, hasta 1,20 m de ancho en una columna, y profundidad hasta 80 centímetros. Lo que decíamos, el espesor más robusto del mercado, 2.5 milímetros, y los grados de protección varían. Podemos tener grado 30, 40, 31, 41, hasta 55. Siempre hay que evaluar el grado adecuado de acuerdo a la capacidad de conducción del tablero, siempre. Por más que la especificación técnica diga IP65 a 6000 amperios, ese tablero se va a quemar. De hecho se va a quemar. Pero más, le pongo ventilación. Cuando le pongas ventilación, tu grado IP se va a bajar. Estoy completamente seguro. Eso es lo que va a pasar. Así que no basta con que en el proyecto diga IP66 para 5000 amperios. No, tener mucho cuidado. Para cualquier duda de estas, nos pueden recurrir a nosotros. El sistema de barras es un sistema particular. Ven que normalmente uno está acostumbrado a colocar las barras por fase, una del lado de otra. Aquí el sistema, por eso es que es tan compacto en profundidad, va una debajo de otra y de lado también si es necesario. Por ejemplo, si es 1600 amperios, va una encima de la otra. Por fase me refiero. Si es que es 3200, va encima y de lado. Si es que es 4000, ya son doble juego. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. ¿A qué me refiero? Cuando se hace el ensamblaje, en ceñirse a los manuales de Siemens. Por eso es que les decía, esta norma y este diseño de Sivacom ya no se presta a que haya ciertas improvisaciones. No, ya no las van a ver. O sea, lo que salga diseñado de ingeniería es lo que se tiene que implementar. Por cierto, los espesores de barra son comerciales. No es que sea un espesor distinto a lo que normalmente se usa. No, las dimensiones son las dimensiones comerciales. Y tenemos diferentes tipos de paneles. Podemos montar interruptores de bastidor abierto, podemos montar interruptores de caja moldeada en posición horizontal, vertical, podemos montar seccionadores fusibles, equipos de riel DIN, podemos montar interruptores de acople de barras, podemos incluso dejar una bandeja para que monten un soft starter, un variador. Tenemos compartimentos de cables. Si es que de repente el espacio es una limitante, tenemos esquineros para hacer configuraciones tipo L. Entonces es bastante versátil el tablero Sivacom S4. ¿Y cómo es que obtengo
todas estas configuraciones y todos estos criterios técnicos usando un software. El software se llama Simaris Configuration. Nosotros tenemos en realidad una plataforma de software. Se llaman Simaris. Esta plataforma incluye varios softwares de diseño, pero diseño incluso cálculos eléctricos, verificación y seteo de curvas. Y luego que uno ha diseñado eléctricamente su proyecto, o a veces ya viene el diseño de fuera, ya están seteadas las curvas, hay que implementarlo en el tablero. Y se implementa a través del Simaris Configuration. Esta herramienta nos permite primero evitar cometer algún error técnico durante el ensamblaje o el diseño del tablero. ¿Por qué? Porque el software te alarma. Si no puedes poner tantos interruptores, te sale un mensaje en color rojo de que no puedes. Si te excedes en sobretemperatura en determinada columna, te sale un mensaje. Si es que no puede ingresar tal dimensiones de barra en determinada dimensión del tablero, ancho o profundidad, también te lo advierte el software. Es un software bastante inteligente, súper didáctico y que a su vez te va a permitir ¿qué obtener? Obtener el famoso listado de materiales. Porque esto es complicado. Cuando uno agarra un catálogo físico de un tablero y comienza a seleccionar piezas, corre el riesgo de que alguna le falte o que algunas te sobren también. O de repente que te falten varias y no puedas terminar de configurar tu tablero. El software evita eso. El software te lanza el listado de materiales y esos son los materiales completos que debes de comprar. Es más, dentro del software está el manual de cómo montar ellos. Están los planos de las barras. ¿Por qué? Porque las barras no necesitas comprarlas de afuera. Las puedes comprar localmente en Bolivia. Las tienes las barras, las cortas como son de dimensiones y espesores comerciales, lo consigues y las montas. Lo que sí tienes que tener de afuera son los aisladores, porque recuerda que las pruebas se han hecho con determinado aislador y a determinadas distancias. Entonces tienes los planos mecánicos de las barras, tienes la documentación y tienes incluso del diseño que has hecho todas las pruebas, todas las verificaciones que se han hecho en fábrica. Haciendo un breve resumen, entonces hemos hablado acerca de la norma, las verificaciones de diseño que corresponden a Siemens, las verificaciones de rutina que corresponden al partner local, las pruebas de arco eléctrico que son pruebas adicionales. Hemos hablado brevemente del tablero SIVA con S4 de Siemens, del software que usamos. Y si ustedes tienen mayor duda o consulta, pueden ahorita hacerlo en este espacio de absolución de dudas y consultas. O también, si luego en algún momento necesitan alguna asesoría en algún proyecto, ustedes tienen mis datos. Yo me encuentro físicamente en Perú, pero brindamos soporte para Perú y Bolivia. Tienen mi número telefónico, me pueden llamar por WhatsApp, escribir un WhatsApp o llamar en directo o me pueden escribir también. ¿Listo? Pasamos entonces al espacio de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por su tiempo y seguimos en contacto. Hasta luego. Ahí veo que han hecho algunas preguntas. Bueno, veo que Keller Martínez ha hecho una consulta. Nos ha preguntado si es posible armar estos tableros SIVA con S4 en Bolivia y mantener la certificación. La respuesta es sí. A ver, como lo explicaba al momento del software y durante la presentación, en realidad, ¿qué es lo que te manda la nueva norma, no? Hay dos responsables. Uno de los responsables es el que llamamos nosotros fabricante original, que vendríamos a ser Siemens, quien realiza todas las verificaciones de diseño, hablando en claro, todos los test de laboratorio. Ha hecho ya todos los test de cortocircuito, temperatura, etcétera. Y hay otro responsable, que es el ensamblador del tablero, que podría ser el mismo Siemens o puede ser un partner Siemens en Bolivia. Es decir, un partner nuestro recibe todas las piezas enviadas por Siemens desde fábrica y lo ensambla. Una vez que lo ensambla, de acuerdo al manual de Siemens, de acuerdo a criterios técnicos obtenidos por el software Simaris Configuration, etc., lo que hace es hacer unas pruebas de rutina o las verificaciones de rutina que vimos en la presentación y nada más. Y una vez que pasan esas verificaciones de rutina, ya la solución es un tablero SIVA con S4 certificado. Entonces, ¿se puede armar en Bolivia? Sí, tranquilamente se puede armar y mantener la certificación respectivamente. Y si se puede usar cobre, sí, también pueden usar el cobre local. Porque finalmente el cobre es cobre aquí o en Alemania o en, no sé, en Brasil. O sea, se puede usar el mismo cobre. Hay que respetar nada más
las dimensiones de las barras que se tengan. Hay que respetar también el resto de accesorios como aisladores. Eso es muy importante. No es que yo pueda colocar cualquier aislador y ya, listo, ahí quedó. No, no, no. Entonces, tengo que respetar los aisladores, los soportes, los travesaños, la estructura Siemens, pero la barra de cobre sí la puedo colocar. No, no hay ningún problema. Ahí Nicolás Tejerina, ¿qué tal Nicolás? Nos pregunta si es que el tablero Ciba con S4 provee protección de arco eléctrico. Esa protección se refiere al embarramiento y también a los compartimientos segregación. Ah, ya, es una buena pregunta. Sí, a ver, el tablero Ciba con S4 sí es un tablero resistente al arco eléctrico. Pero cuando hablamos de resistencia al arco eléctrico existen niveles de resistencia. Existe desde el nivel 1 hasta el nivel 4. Cuando un tablero, como se mencionó en la presentación, es resistente al arco, quiere decir que independientemente del nivel, si es que hay una persona que esté fuera en la subestación caminando alrededor del tablero, pues cuando haya un arco eléctrico considerable y haya una sobrepresión que ocasione una explosión, las piezas metálicas no van a salir disparadas más que el techo, que es un flap, ¿no? Y por ahí sale el fogón hacia la parte superior. Pero lateralmente no va a pasar nada, así que la persona no se va a ver afectada. A eso se le llama nivel de protección 1, y eso lo tiene el SIVA con S4. Entonces, ¿protege a las personas alrededor? Sí. Pero internamente, ¿cómo queda el tablero? Pues podría quedar en desuso. Es decir, podrías, dependiendo de la intensidad del arco y de los daños que se generen internamente, que si bien es cierto es un evento súper rápido, pero pueden ocurrir daños, sí, se puede terminar dañando y quedar inservible ese tablero. Cumplió su función, digámoslo así, ¿no? Porque pasó a tener la protección de las personas. Eso es un nivel 1 y eso lo tiene el S4. Pero si busco niveles más avanzados, como por ejemplo confinar el arco eléctrico en diferentes zonas o en los compartimientos, eso lo tiene otra solución Siemens, se llama SIVA con S8, porque aquí ya no solamente protejo a la persona, sino protejo a cada parte de mi tablerito. A ver, para hacerlo más sencillo. Si tengo un feeder, un alimentador de 100 amperios, y ahí en un terminal del alimentador ocurre el arco. Si yo quiero que ese arco se confine en esa área, solo se quede en ese cubículo del arrancador y en el resto del tablero no pase nada, yo necesito un tablero eléctrico con protección de arco nivel 3 o 4. Eso lo tiene la solución SIVA con S8 de Siemens, lo tenemos. La SIVA con SA4 es nivel 1. Esto no quiere decir que no se pueda segregar, porque la pregunta también es si es que podemos segregarlo. Sí, se puede segregar y todo, solamente que tenemos para S4 el nivel 4 de protección de arco eléctrico, que es básicamente para no dañar a las personas, pero el tablero por dentro sí se puede dañar. Y en otra solución, que se llama SIVA con S8, sí tenemos el nivel de protección más alto, que es el nivel 4, que es que no dañas a las personas por fuera y por dentro se daña mínimamente el tablero. Esa es básicamente la respuesta de Nicolás. No sé si por ahí tienen alguna otra consulta adicional, una pregunta. De todos modos, como les mencionaba, es importante trabajar con una certificación para tableros eléctricos, sí, porque a veces hay mucho, cuando se hacen proyectos, hay mucho de que eh, invierte muy bien el dinero en la parte de media tensión y en la parte de media pues se compran las celdas de media tensión totalmente certificadas, resistentes al arco, etcétera, etcétera. Y la parte del tablero de baja se descuidan un poco y agarran y dicen, no, aquí economicemos, no usemos un tablero certificado, etcétera. Pero sin embargo físicamente se encuentran dentro de la misma subestación, entonces comparten el mismo espacio físico. Y si es que ocurriese algo en el tablero, igual se termina incendiando toda la subestación y por tanto la inversión grande que se hizo en el trafo o en la celda termina no siendo la inversión adecuada. Si van a compartir el mismo espacio en la misma subestación o sala eléctrica, entonces que todos los equipos sean certificados para garantizar de que no se vayan a dañar por agentes externos. Ahora, con esto tampoco no quiero decir que la metalmecánica local sea mala, ni mucho menos, no. En muchos casos incluso puede terminar siendo más robusta, porque a veces los integradores locales
Lo que hacen es colocarle mayores espesores de plancha, etcétera. El tema va porque no hay cómo demostrarlo. O sea, no hay un laboratorio autorizado en Bolivia que te diga, por IEC, que te diga, sí, mira, aquí ven y testea tu tablero y hacemos todas las pruebas que se pueden hacer en Alemania. Por el momento no hay. Y en la región hay algunos países. Argentina lo tiene, Brasil tiene, Colombia, y ahí paramos de contar. Creo que no hay más laboratorios. Entonces, la metalmecánica local en Bolivia es buena, es de buena calidad. El tema es que no hay cómo demostrarlo. Y a veces hay aseguradoras prediales que te pueden asegurar tus subestaciones. Y te dicen, ok, necesitas pagar, no sé, X tarifa por tener eh, determinados tableros certificados, celdas, ta, 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 ta. Pero si tú dentro de la inspección, ¿qué hacen? Tú no tienes tableros certificados, tú no tienes esto, no tienes el otro, te dicen, ah, no, y ese seguro no te va a costar X, te va a costar 2 veces X, 3 veces X. Entonces los seguros terminan siendo bastante más caros. Sí, eso puede pasar. Hay que tener también, no solo pensar en la parte del CAPEX, ¿no? Sino también en la parte operativa. Luego, ¿cuánto es que me va a costar no hacer una buena inversión inicial? Sobre todo yo recomiendo tableros certificados para los tableros generales o los que están en las subestaciones. Ya luego si tienen más tableros de distribución, murales, etcétera, bueno, aquí ya no están dentro de una subestación, a veces están, si es una planta de procesos, están en el mismo proceso, etcétera. Entonces ya ahí, y los daños no son tan altos porque las corrientes y los niveles de cortocircuito también son más bajos. Pero en el tablero principal sí las corrientes son altas y los niveles de corto también. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Recomendación, porque tampoco no es que sea mandatorio y te digan, oye, no, sí, sí o sí, tienes que ponerme este tablero. No, esto es más un tema de recomendación y buenas prácticas, poner los tableros principales como certificados. Y no sé si por ahí quedó alguna pregunta más pendiente, pero si no, de todas maneras les voy a brindar aquí mis datos en el chat. Mi nombre es Omar Antonio Cuyas Solari. Mi correo electrónico es omar.cuya-solari@siemens.com. Y mi número telefónico, yo soy físicamente en Perú, es el 982-417-276. Con el +51 adelante le ponen y, uy, lo escribí en el chat, pero no salió. A ver, denme un segundo, les voy a volver a poner 982-417-276. Ah, ahora sí. Ahí está José Castellanos, está preguntando. En unos días voy a adquirir un tablero, por lo que me gustaría saber cuáles son las bases para modificar, para poder verificar el tablero. ¿Cuáles son las bases? No entendí muy bien la pregunta, pero a ver, y si ahí, José, puedes escribir en el chat. ¿Es un tablero certificado el que vas a adquirir o es un tablero de fabricación nacional el que vas a adquirir? ¿Qué tipo de tablero? Y te planteo los dos casos, ¿no? Si es que fuese un tablero certificado, digamos que le vas a comprar a Siemens, un tablero o alguna otra empresa. Lo que sí te tiene que enviar este proveedor, por ser un tablero certificado, es todos los test de verificación de diseño, es decir, los que se hicieron en fábrica, los test estándar de cortocircuito, de sobretemperatura, de aislamiento. Se vieron ahí unos 13 ensayos. Ok, entonces que te mande toda la documentación respectiva y obviamente el cumplimiento con la norma. Eso te lo envía Siemens, por ejemplo, el fabricante. Pero a su vez, tendrías que exigir que si es que lo estás comprando a otra empresa, que esta otra empresa te presente las famosas pruebas FAT o las pruebas de rutina. Porque por un lado, tienes que comprobar que efectivamente han habido verificaciones de diseño, pero por otro lado, necesitas comprobar que hay verificaciones de rutina. Es decir, se hizo todo en Alemania, vamos a decir, llegó aquí, lo ensamblaron, siguieron el manual, todo bien bonito, lo van a vender y necesitan hacer algunas pruebas de rutina, que son inspecciones visuales, pruebas de aislamiento, no como las de fábrica, son otro tipo de pruebas de aislamiento, que básicamente negar el tablero. Hacen pruebas de continuidad, hacen pruebas de operatividad mecánica, hacen pruebas de, por ejemplo, si tienes medidores, prueban los medidores, configuran los analizadores, etcétera.
y ahí sale una cartilla checklist. Esta la tienes que pedir también. Entonces se piden dos cosas, la información de fábrica con todos los certificados y la cartilla de pruebas in situ, de pruebas FAT. Esas dos te las tienen que entregar cuando es una solución certificada. Cuando es una solución nacional, es decir, fabricada en Bolivia, ya no hay pruebas de laboratorio, entonces ya no hay forma de que exijas pruebas de cortocircuito, etcétera. Lo que hacen algunos tableristas es cálculos eléctricos. Entonces podría sustentar, sí, que te envíen algunos cálculos eléctricos que han hecho sobre todo para la separación de fases y para el dimensionamiento de aisladores, de la barra de cobre, disipación térmica, que son cálculos que hace cada panel builder o cada tablerista localmente. Pero obviamente esto ya no es una solución certificada. Entonces le puedes pedir esos cálculos como si fuese un símil a los test de laboratorio y por otro lado tienes que pedirle igual las pruebas de rutina, ¿no? Las pruebas de rutina o FAT aplican para soluciones certificadas o no certificadas, para todos aplica, eso sí. Luego Nicolás nos vuelve a preguntar si los tableros S4 son modulares, pueden acoplar lateralmente uno al lado de otro o en esquinas. Ah, sí, sí, claro que sí. Sí, en realidad no hay un límite de cuántas columnas puedo usar. Se pueden acoplar a la derecha, a la izquierda y también tienen una opción de esquinero, que quiere decir que cuando tienes subestaciones donde de repente en lo ancho ya no te queda espacio, pero sí a lo profundo y quieres hacer una especie de L con el tablero, lo puedes lograr. Tenemos la opción para esquinero y obviamente con la barra también en formato esquinero para que pueda continuar la barra del mismo tablero. Pero sí, sí, sí la tenemos. Es totalmente modular el tablero si va con S4. No, muchísimas gracias. Gracias, ahí está Daniel, Iván, agradeciendo también por la presentación. Gracias, Keller, gracias, Nicolás, gracias, José Antonio, por las consultas, por estar presentes en esta presentación que estamos brindando. Y nada, ahí cuentan con mis datos, no se olviden. Ahí está mi correo, está mi número telefónico, como les mencionaba. Yo estoy físicamente en Perú. Yo tenía pensado hacer unos viajes a Bolivia, varios en realidad, pero por este tema de la pandemia pues estamos un poquito limitados en ese sentido de presencia física, pero con la virtualidad, en que nos ha enseñado muchísimas cosas en esta situación pandémica, pues no, nada, no hay excusa para no conectarnos y para no trabajar en conjunto. Así que estamos para servirles. Si es que no me llaman por celular, por WhatsApp y no contesto, es porque a veces o estoy dando una charla o estoy en una reunión, pero me pueden dejar un correo o me dejan un mensaje de WhatsApp y yo les respondo. No se preocupen de eso. Gustosamente los estaremos asesorando si ustedes tienen algún proyecto, necesitan algún soporte técnico, no se preocupen, nosotros los asesoramos y nada, estamos aquí para poder servirles. Muchas gracias nuevamente. Que tengan un buen día y a cuidarnos, ¿no? A cuidarnos porque el virus todavía no se ha ido, ha bajado, pero no hay que bajar la guardia nosotros. ¿Listo? Muchísimas gracias más bien por su asistencia y gustosamente nos estamos comunicando cuando ustedes lo deseen. Chao, chao, Marta. Cuídense.